Continuamos con el ejercicio número 5, aparecido también este de Navarra, ¿de acuerdo? Este de Navarra del año 2021, ¿de acuerdo? Como nos pidió un compañero resolver la posición de Navarra en el año 2021, bueno, pues estamos ellos realizando cada uno de los ejercicios, ¿no? Y dice, una aspira cuadrada del lado B, ¿de acuerdo? De resistencia eléctrica de raíz masa M está montada sobre un carrito de madera y puede moverse sobre una superficie horizontal con rozamientos especiales. Es decir, tenemos una aspira, de acuerdo, cuadrada en el que se está empujando y va a entrar dentro de una zona donde existe un campo magnético que, como vemos, está hacia dentro del papel, ¿verdad? Está hacia dentro del papel, ¿de acuerdo? Se dirige hacia dentro del papel y se dirige sin rozamiento, ¿de acuerdo? Con rozamiento despreciable, nos dice el ejercicio. Un ciudadano empuja el carrito, como se muestra, haciendo que la aspira atraviese la región sombreada de longitud 2b, ¿de acuerdo? También se ve perfectamente que la longitud aquí abajo, ¿de acuerdo? Va a ser 2b, aquí en la que existe un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y, como decíamos, dirigido hacia dentro. El ciudadano tiene que esforzarse para que durante todo el recorrido la velocidad de la aspira siempre sea la misma, es decir, con velocidad constante, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Dice determinar en valor absoluto la fuerza electromotriz inducida, por lo tanto vamos a tener la ley de Lenz, nos dice en valor absoluto, ¿de acuerdo? Nos dice en valor absoluto, por lo tanto tendremos el diferencial de variación de flujo respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que vamos a tener, la variación de flujo respecto del tiempo, aplicando la ley de Lenz, es decir, que tendremos el campo magnético por el diferencial de superficie con respecto del tiempo. Esa es la expresión que tendríamos. Por lo tanto, ahora nos dice que lo calculemos de acuerdo a esa fuerza electromotriz en distintas situaciones. Vamos a ir planteando cada una de ellas, ¿no? Es decir, cuando x es menor o igual a 0. Ese sería el primero de los casos. Cuando x es menor o igual a 0, significa que la aspira no ha entrado dentro del campo magnético. Por lo tanto, el flujo cuando x es menor o igual a 0, ¿de acuerdo? Va a ser 0 y por lo tanto la fuerza electromotriz generada va a ser también 0, ¿de acuerdo? Ahora, cuando x, ¿de acuerdo? El siguiente caso es cuando x está entre 0, ¿de acuerdo? Y b, es decir, está entrando, la espira cuadrada está entrando pero no ha entrado del todo, ¿de acuerdo? Está entrando pero no ha entrado del todo en la zona, en la región delimitada o en la región en la que existente del campo magnético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la espira cuadrada está entrando pero no ha entrado del todo. Por lo tanto, el flujo en esta zona, es decir, cuando x está entre 0 y b, ¿de acuerdo? Va a ser el valor del campo magnético, ¿de acuerdo? Por la longitud de la espira, por la velocidad, por x, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón, por x, que sería la parte que ha entrado, ¿de acuerdo? Que sería la parte que ha entrado aquí, es x, ¿de acuerdo? Es decir, será b, ¿de acuerdo? Que es el valor del campo magnético, b minúscula, que sería el lado, la altura de la espira, y por x, que es la parte que estaría dentro, ¿de acuerdo? La parte de esa espira que ha entrado, y por lo tanto la fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? X en función del tiempo va a ser el campo magnético por la altura, que es el lado de la espira, uno de los lados de la espira, y x, diferencial de x entre diferencial de t, aquí nos quedaría la fuerza electromotriz, sería igual al campo magnético por un lado por diferencial de x por diferencial de t, ¿de acuerdo? Sería el campo magnético por el lado de la espira por v, es decir, será campo magnético por uno de los lados de la espira por la velocidad, ¿de acuerdo? Esto cuando x está entre 0 y b. Lo siguiente que nos pide es cuando x está entre b y 2b, ¿de acuerdo? Cuando x está entre b y 2b. Eso es lo siguiente que nos piden, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está entera, va a estar dentro, la espira dentro de la... Va a estar dentro de la espira, dentro de la región del campo magnético, es decir, va a estar entre x, va a estar entre b y 2b. Está entera la espira dentro del campo magnético, ¿de acuerdo? Va a estar entera, por lo tanto será el campo magnético y luego será la superficie, por lo tanto, lado por lado, ¿de acuerdo? Ese será el valor del flujo, es decir, b al cuadrado, ¿de acuerdo? Sería b al cuadrado. ¿Qué luego ocurre? Que aquí la fuerza electromotriz es variación de flujo. No se produce variación de flujo porque está siempre dentro, ¿de acuerdo? La aspirina va a estar dentro del campo magnético, por lo tanto no cambia. En este caso la fuerza electromotriz sería 0. Ahora vamos entre 2b y 3b. ¿Qué significa? Que la aspira está saliendo, ¿de acuerdo? Vamos aquí.
entre cuando x vale entre 2b y 3b. Aquí significa que la espira ya está saliendo de esa zona donde existe el campo magnético, ¿de acuerdo? Ya va a estar saliendo de esa zona en la que existe el campo magnético, de tal forma que el flujo en esta zona entre B y 3B, es decir, cuando está saliendo de la zona en la que existe el campo magnético, será el campo magnético por el lado correspondiente a la altura, ¿de acuerdo? Y será 3B menos X, que será menos lo que quede dentro, ¿de acuerdo? Perdón, menos lo que ha salido, ¿de acuerdo? 3B menos X. Menos X. Por lo tanto, aquí tenemos que será 2, ¿de acuerdo? Será B por B, ¿de acuerdo? Perdón, este será igual, este se quedaría así. Y ahora para la determinación de la fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Será el campo magnético por uno de los lados por V, ¿de acuerdo? Por V. ¿Por qué? Porque la parte de B al cuadrado, como no cambia, no depende de acuerdo, no va a depender del tiempo y por lo tanto se anularía. Es decir, esto nos quedaría B por, bueno, quedaría aquí, perdón, 3B por B cuadrado menos B, ¿de acuerdo? X. Así es como quedaría, ¿de acuerdo? Esta parte al hacer la derivada, como es constante, ¿de acuerdo? Va a ser 0, por lo tanto la fuerza electromotriz quedaría en 0, ¿de acuerdo? Menos BBV, ¿de acuerdo? Como es en valor absoluto no nos afecta, por lo tanto, pero este es 0, por lo tanto, veis que aquí no aparece, ¿de acuerdo? Veis que aquí no aparece. Si seguimos, nos quedaría 3b menor o igual que x, ¿de acuerdo? El último caso sería 3b menor o igual que x. Eso sería el siguiente ese sería el último de los casos, ¿de acuerdo? En este caso el flujo, cuando 3b es menor o igual que x, ¿de acuerdo? Como ya está fuera completamente, va a ser 0 y por lo tanto la fuerza electromotriz en este caso sería 0. ¿Vale? Este sería el apartado A. Esa sería la interpretación. Para el apartado B, representa gráficamente la intensidad, la corriente inducida y la corriente en función de la espira. Se considera positiva cuando recorre la espira en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener ¿de acuerdo? El valor del flujo o el valor de la intensidad, ¿de acuerdo? Nos podremos calcular tanto uno como otro porque nosotros lo que sabemos es que la intensidad va a ser igual a la fuerza electromotriz partido de la resistencia, ¿de acuerdo? En definitiva vamos a tener que esto será en función del caso, bueno, tendrá distintos valores, por lo tanto ya sabemos que cuando la fuerza electromotriz, cuando x menor que 0, por lo tanto no aparece, por lo tanto a la izquierda, si este consideramos el 0, aquí a la izquierda no tendríamos nada, por lo tanto pues cuando es menor de 0 no tendríamos nada. Cuando está entre 0 y b es una fuerza electromotriz, que es b por es este valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendríamos aquí el valor, que sería de intensidad, que si esto es intensidad, sería el campo magnético por el lado de la arista por la velocidad partido de la resistencia, perdón, y este es el valor que va a tener, este es el valor que tendría, ¿de acuerdo? Hasta, como veis, cuando cambiamos de entre x está entre 0 y b, cuando está entre b y 2b vale 0, por lo tanto va a tener hasta que esto valga b, es decir, aquí sería el valor de b, ¿de acuerdo? El valor de b. Luego cuando va de 0 a b tendría este valor, cuando va de b a 2b tendría el valor de 0, es decir, de aquí a aquí, que sería 2b, tendría el valor de 0, y de 2b a 3b vuelve a tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Pero negativo. ¿De acuerdo? Pero negativo. ¿Hasta que vale cuánto? Hasta que vale 3b. Y aquí sería negativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué positivo o negativo? ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice que será positivo cuando recorre la espiral en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Es decir, cuando lo recorre en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, será positivo, ¿de acuerdo? Va a ser positivo cuando vaya hacia allá. ¿De acuerdo? Va a ser positivo cuando vaya hacia allá.
Ahora, teniendo en cuenta que este campo va más hacia adentro, ¿de acuerdo? Cuando la aspira está entrando, cuando la aspira entra, el flujo va aumentando. ¿De acuerdo? Por la ley de Lenz, la corriente inducida se va a oponer a ese aumento de flujo. ¿De acuerdo? Se va a oponer a ese aumento de flujo. La corriente inducida, esta corriente, se va a oponer al aumento de flujo. ¿Cómo se opone ese aumento de flujo? ¿De acuerdo? Pues creando un campo magnético en sentido contrario. Si este está hacia adentro, tiene que crear un campo magnético hacia afuera, porque este va hacia adentro. De acuerdo a la ley de Lenz, nos dice que la corriente inducida se va a oponer al aumento de flujo. Por lo tanto, si se va a poner el aumento de flujo, tiene que crear un campo magnético en sentido contrario. En sentido contrario, ¿qué significa? Que tiene que crear un campo magnético hacia afuera. Tiene que crear un campo magnético hacia afuera, siguiendo las reglas de la mano derecha. Siguiendo las reglas de la mano derecha, en este caso, la corriente va a ser positiva, ¿de acuerdo? Porque aquí está aumentando, ¿de acuerdo?, el flujo. Y si está aumentando el flujo, la ley de Lenz nos dice que la corriente eléctrica se va a crear en tal sentido, va a crear un campo magnético en sentido contrario. Por lo tanto, el campo magnético tiene que ir hacia afuera, la corriente iría en el sentido contrario a las hojas del reloj y por lo tanto sería positivo. Ahora, cuando está saliendo la espira, en el momento que está saliendo el flujo está disminuyendo. Como el flujo disminuye, la ley de Lenz nos dice que se pone esa disminución de flujo y por lo tanto tiene que crear un campo magnético en el mismo sentido en el que ya existía. Para crear un campo magnético en el sentido en el que ya existía, ¿qué le ocurre? Aplicando la mano derecha, pues lo tiene que crear en sentido contrario. Lo va a crear en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como va en el sentido de la jugada del reloj, en este caso va a ser negativo. Por eso pintamos uno positivo. Por eso pintamos este positivo. Y por eso pintamos este negativo. Cuando x menor que 0, la fuerza electromotriz va a ser 0 y por lo tanto la intensidad 0. Entre 0 y B hay fuerza electromotriz, por lo tanto tendremos intensidad. Entre B y 2B no tendremos fuerza electromotriz y por lo tanto no hay intensidad. Entre 2B y 3B tenemos fuerza electromotriz y por lo tanto tendremos intensidad. Ese sería el apartado B. El apartado C. Que nos dice que consideremos el valor de empujar el carrito, se lanza a una determinada velocidad inicial v sub 0 y qué valor de la velocidad para que la aspira complete la región del campo. Es decir, nos pide v sub 0, es lo que nos está pidiendo. Nos pide x sub 0 para qué, nos pide x sub 0 para que cuando, ¿de acuerdo? Nos pide x sub 0 para que cuando x, ¿de acuerdo?, valga b, la velocidad sea nula. Eso es lo que nos dice, la velocidad mínima para que entre dentro de esa región, ¿de acuerdo?, la aspira. Es decir, cuando x valga b, que es el valor del lado de la aspira, la velocidad valga 0. Es decir, ese es el valor mínimo que nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que tener en cuenta que la fuerza que actúa sobre la aspira una vez que entre va a ser igual al valor del campo magnético por el valor del lado por la intensidad. Ese va a ser el valor, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la intensidad, ya lo hemos dicho, que es la fuerza electromotriz partido del radio, teniendo en cuenta que la fuerza electromotriz, la variación del flujo respecto del tiempo, ¿no? De tal forma que aquí tendremos 1 partido de R por diferencial de flujo por respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Y por otro lado tendremos que el flujo es B por diferencial de S, ¿de acuerdo? Es decir, que tendremos B por diferencial de S, es decir, tendremos B por X, ¿no? O por diferencial de X, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esta expresión, tendremos 1 partido de R, ¿de acuerdo? Aquí tendremos B por diferencial de X partido diferencial de tiempo, ¿vale? Realizando las sustituciones correspondientes, bueno, aquí podemos dar otro paso, que lo hemos dado antes, que no lo estaba dando ahora. Podemos dar otro paso, que es 1 partido de R del campo por el lado de la aspira, ¿de acuerdo?, por la velocidad, ¿de acuerdo? Sustituyendo la fuerza magnética, cada uno de los valores, tendremos el campo más otro de aquí, al cuadrado campo magnético, lado de la aspira, B de aquí y B de aquí nos quedaría B al cuadrado, ¿de acuerdo? Nos quedará la velocidad y abajo todo esto partido del radio, esa es la expresión que nos quedará para la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Ese es el valor que nos quedará para la fuerza magnética, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton, ya que una vez que tenemos la fuerza,
aplicando la segunda ley de Newton, tenemos la masa igual al diferencial de V por diferencial de T, va a ser igual a la aceleración, la fuerza aplicada, ¿no? La fuerza aplicada que va a ser el campo magnético, al lado de la espira, por la velocidad partido de la resistencia. Ahora aplicando que diferencial de V partido diferencial de T, si multiplicamos arriba y abajo por diferencial de X, nos quedará que será igual a diferencial de V por diferencial de T, y esto por V, ¿de acuerdo? Sustituyendo en esta expresión nos va a quedar M diferencial de V, perdón, diferencial de X, ¿vale? Diferencial de V, diferencial de X, ¿de acuerdo? Por V igual a menos B al cuadrado, V partido de R, ¿no? De tal forma que velocidad aquí y velocidad aquí se nos irían, ¿de acuerdo? Ahí se nos irían, nos quedaría diferencial de V, nos quedaría diferencial de V, ¿no? ¿De acuerdo? Igual a menos B al cuadrado, ¿de acuerdo? En el denominador nos va a quedar masa y nos va a quedar resistencia, diferencial de X, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los valores que debemos realizar esta integral? ¿Entre qué valores debemos integrar? De acuerdo a lo que decíamos antes. ¿De acuerdo? Va a ser entre v sub 0, que va a ser la velocidad inicial de lanzamiento, es decir, la velocidad a la que se lance. ¿Y cuál va a ser la velocidad final? La velocidad final la hemos puesto aquí, que hemos dicho que va a ser 0. ¿De acuerdo? Es decir, que va a ser entre v sub 0, que va a ser entre v sub 0 y 0. Y X va a valer entre 0, ¿de acuerdo? Y la velocidad mínima para que entre, la posición final para que entre de X va a ser B. ¿De acuerdo? Ese es el valor. De tal forma que tendremos que v sub 0, teniendo en cuenta que sería menos v sub 0, ¿de acuerdo? Nos quedaría igual a b al cuadrado por el lado al cuadrado, masa por resistencia, diferencial de x sería v, perdón, sería b, por lo tanto nos quedará campo magnético al cuadrado por el lado de la espira al cubo, partido de la masa por la resistencia. Es el valor inicial de la velocidad con la que se debe lanzar la espira para que entre completa en la región existente, en la región en la que existe este campo magnético. ¿Vale? Bueno, pues este sería el ejercicio número 5 de Navarra del año 2021. Venga, pues podemos seguir.